Só umas pequenas palavras para, primeiro que tudo, agradecer ao Henrique Vilamata estar aqui conosco hoje, no festival, no Lisbon Surreal Film Festival. Há muito tempo que andava a pedir que, através de um amigo comum, António Costa, que ele pudesse estar presente connosco, pois se há um escritor onde as referências cinematográficas são permanentes, é na obra do Henrique Vila-Matas, e, como sabem, é um dos grandes escritores atuais, e num festival de cinema penso que a presença dele não só se justifica, como era essencial. Portanto, ele vai estar aqui connosco a ler textos escolhidos por ele, e amanhã estará a falar mais diretamente da sua relação com o cinema no Centro de Congressos, onde eu peço para que estejam presentes. Acho que é uma oportunidade única. Muito obrigado, Henrique, e muito obrigado. Boa tarde. Inicio, bueno, bien, no tenía previsto que el escenario fuera este, de modo que no sé en qué incidirá en mi intervención, pero supongo que en algo, ya veremos. Empiezo con un homenaje, ya que estoy en Lisboa, a Antonio Tabucchi, enterrado en esta ciudad, con un texto que escribí al día siguiente de su muerte, Por el dolor de llamar, se llama, y que dice así: ¿qué diablos hemos venido a hacer aquí? Creo tener una ligera idea de lo que respondería Antonio Tabucchi. Admiro en él su imaginación y también su capacidad para investigar en la realidad y terminar llegando a una realidad paralela más profunda, esa realidad que a veces acompaña a la realidad visible. Recuerdo que le gustaba Drummond de Andrade, que veía el misterio del más allá como si fuera solo un viejo palacio helado. Pienso en esto mientras toco en el portón del tiempo perdido y veo que nadie responde. Vuelvo a tocar y de nuevo la sensación de que golpeo en vano. La casa del tiempo perdido está cubierta de hiedra por un lado y de cenizas por el otro. Casa donde nadie vive y yo aquí golpeando y llamando por el dolor de llamar y no ser escuchado. Nada tan cierto como que el tiempo perdido no existe, solo el caserón vacío y condenado. Y el viejo palacio helado. Llegó a casa hace 7 días un mensaje de Tabucchi en respuesta a unos recuerdos que inventé sobre Porto Pim. Me hablas, decía, de una época remota, de cuando existían los cachalotes, época de antes del diluvio y, sin embargo, vivida. Qué raro, querido amigo, decía Tabucchi. Es verdad, digo yo ahora, qué extraño. Hoy Porto Pim, hiedra y cenizas en el lugar donde nadie vive, es también un paisaje del tiempo perdido. Junto al inventor de recuerdos y el hacedor de ficciones, había un Tabucchi comprometido con la realidad, un escritor que entendía que Berlusconi había creado un mundo ficticio gracias a su imperio televisivo y mediático y que los italianos habían terminado por caer en una especie de show de Truman del que no saldrían en años, por mucho que Berlusconi se hubiera ya marchado. No había que olvidar, decía, que el show había producido leyes muy concretas y un pavoroso régimen, y menos aún olvidar las responsabilidades de quienes habían sido condescendientes con tan grotesco espectáculo. Tabucchi tuvo que huir cuando aquel espectáculo italiano infame afectó ya seriamente su vida. Se marchó a Lisboa y allí a veces escribía sobre la isla de Corvo y sobre la lejanía. Yo he escrito toda la vida sobre Dama de Porto Pim, libro de cabecera y artefacto literario que en ocasiones contemplo como si fuera un Moby Dick en miniatura. Sus menos de 100 páginas componen un buen ejemplo del libro de frontera, de artilugio compuesto de cuentos breves, fragmentos de memorias, diarios de traslados metafísicos, notas personales, biografía y suicidio de Antero de Cantal, astillas de una historia cazada en la cubierta de un barco, mapas, bibliografía, abstrusos textos legales,
canciones de amor, elementos a primera vista enemistados entre sí y sobre todo con la literatura, transformados por una firme voluntad literaria en ficción pura. Un libro memorable como tantos otros suyos. En cuanto a la isla de Corvo, se trata de la isla más remota de las Azores. Solo se puede llegar a ella en barco. Nunca olvidaré el día en que desembarcó allí Tabucchi y vio a un hombre que tenía un molino de viento para triturar el grano y que le preguntó estupefacto: «Señor, ¿qué es lo que ha venido a hacer a esta isla?» «A Corvo se va por ir», supe luego que pensó Tabucchi, a quien le habría gustado ser uno de los portugueses que llegaron en el siglo XV por primera vez a las Azores y encontraron un paraíso. Era aquella una época sin duda remota y en la que aún existían los cachalotes. Época que se ve hoy con profundo dolor, ya tan lejana, y sin embargo, por raro que parezca, una época verdaderamente vivida. Música para malogrados. El pasado día de San Jordi, que es la fiesta del libro en Barcelona, 23 de abril, el pasado es un día en el que, como muchos de vosotros sabréis, se firman libros en la calle y todo el mundo sale para la firma de libros en Barcelona. Normalmente los escritores nos vemos medio obligados a firmar para el público ese día. El pasado San Jordi es una fiesta que ha ido derivando hacia una confusión entre escritores que firman y no escritores, pero famosos por la televisión, que son conocidos porque salen a la televisión y escriben libros que les escriben otros y que firman juntamente con los autores literarios. El pasado San Jordi me tocó firmar al lado de un simpático joven que había escrito un libro que se titulaba Guía para calvos. Sentí curiosidad y le pregunté de qué trataba el libro. «Es un libro de broma», me dijo enseguida. Después no tardé en ir viendo que era famoso por un programa de televisión. Saludaba a las multitudes y en un momento determinado, en medio de tanto ajetreo, se giró hacia mí y me dijo: «Bueno, vine para que me vieran». Exacto, pensé, exacto. No se podía resumir de forma más intuitiva el estado general de la literatura. Su frase me trajo además el recuerdo de William Gaddis y su firme convicción de que los escritores deben ser leídos y no vistos. La frase del joven autor no podía estar más cargada de sentido y me pareció confirmar lo que siempre he pensado, que en el preciso instante en que los escritores empezaron a ser vistos, se malogró, se estropeó todo. Quizás por eso, horas después, regresando de noche a casa, estuve pensando en el trágico recorrido que a través de los siglos han ido trazando con despropósito continuado los escritores hasta llegar a los libros de broma, de ahora. ¿Qué pudo suceder a lo largo de ese camino para que las cosas acabaran tan mal? La cuestión del fin de la literatura es el eje central de Desnudo en el Jacuzzi frente al abismo, un artículo de un escritor norteamericano, Lars Ayer, un ensayo en el que este joven, británico, en el que este joven novelista británico hace una reflexión sobre la visibilidad de la literatura y comienza recordándonos que hubo un tiempo en que los escritores eran como dioses, vivían en las montañas cual ermitaños desahuciados o aristócratas lunáticos. Escribían en esos días con la única finalidad de comunicarse con los muertos y no habían oído hablar nunca del mercado. Eran misteriosos y eran antisociales. Aunque es probable que deploraran moverse entre tanta desolación y tristeza, vivían y respiraban en el reino sagrado de la literatura. Andando el tiempo surgió una segunda generación de escritores, vivían en los bosques y al pie de las montañas, y aunque seguían soñando con las alturas y lo sagrado,
necesitaban recalar en los confines de bosques colindantes con alguna ciudad en la que se adentraban de vez en cuando para agitar mentes e instigar revoluciones. Después los escritores empezaron a instalarse en pisos de la ciudad y se lanzaron de cabeza a la piscina del mercado. Y en poco tiempo empezaron a ser más numerosos que los lectores y pronto quedó claro que, a fin de cuentas, el público no era más que una alucinación. Más tarde llegaría Internet y hoy en día los escritores se sitúan ante su mesa y sueñan con lo sagrado, al tiempo que derrochan brevedades en sus tweets y de vez en cuando intervienen en alguna polémica en la red mientras comen Pringles y lloran al preguntarse qué tienen que ver los autores de libros de broma de ahora con los misántropos desahuciados de antaño. Nada que ver, claro, solo que uno hasta diría que existe una ligazón entre ellos. Pues a todos se les llama por igual escritores. Me recuerda lo que decía ayer Javier Avilés en su blog El lamento de Portnoy, donde analizaba un logro de William Gaddis en su novela Los reconocimientos. El tratamiento otorgado analizaba a los personajes y muy especialmente a uno de ellos. Decía Avilés, cuando está en Madrid, White ya no es White. Es posible que en alguna ocasión se oculte bajo el nombre de padre Gilbert Sullivan. Finalmente, un tal Jack le consigue documentación falsa, por lo que a partir de entonces el personaje pasa a llamarse Stefan, aunque algo más tarde se llama Stephen. ¿Podemos decir en cada momento que White es White? ¿Es el mismo White en cada parte de la narración? En los escritores actuales puede decirse lo mismo. Todos se llaman White y supuestamente han heredado la llama de lo sagrado en la literatura, pero es rara la ocasión en la que pueda verse esta luz o en la que ellos sean White de verdad. Para explicar tan inmensa debacle, se habla del abandono de responsabilidades morales por parte de los escritores. Pero ese argumento, no yendo nada errado, es insuficiente. Si bien es verdad que hoy en día casi todos los escritores, más que posicionarse en contra, trabajan en sintonía con el capitalismo y no ignoran que uno no es nada si no vende, o si su nombre no es conocido, o si no acuden decenas de admiradores cuando firma ejemplares de sus libros. No menos cierto es que las democracias liberales, al tolerarlo todo, al absorberlo todo, hacen inútil cualquier texto, por peligroso que éste pueda llegar a parecer. En realidad, en lo que se refiere a la literatura, ya todo se acabó. Ya todo se acabó, aunque quizás esto, por suerte, también se pueda matizar. Pero es innegable que la prosa se ha convertido en un producto más del mercado, en algo que es interesante, distinguido, esforzado, respetado, pero irremediablemente insignificante. Queda preguntarse, sin embargo, si no hay ni una sola salida, a pesar de que ya sepamos todos que dejar las montañas nos hizo sobrepasar de largo el final del juego. Y entonces uno a veces cree ver señales para seguir navegando porque vislumbra los casos de un puñado de escritores que captaron la gravedad del momento y lo que escribieron fue enfermizo y canibalesco, absurdo y exasperado, pero paradójicamente también feliz y auténtico. Fueron esencialmente gente zumbada, escritores obsesivos, maníacos, trastornados, en el buen sentido de la palabra, que escribieron de un modo más desesperado que la revolución, lo que en cierta forma les convirtió en herederos indirectos de los misántropos desahuciados de antaño. Sus obras fueron increíblemente honestas y tuvieron un poder liberador. Algunos de esos grandes malogrados me vienen de inmediato a la memoria. Samuel Beckett, Thomas Bernhard, Bolaño. La ironía en Beckett, por ejemplo, tuvo siempre matiz de látigo. Sus narradores fracasaban una y otra vez, incluso antes de empezar a hablar, pero gracias a esto encontraron un modo muy personal de expresarse. Y en ese modo hay todavía, después del fin de la vieja gran prosa, hay un camino a recorrer. Leemos en El malogrado, de Thomas Bernhard, la decisión de no actuar más en público y, sin embargo, seguir perfeccionándose hasta el límite extremo de sus posibilidades.
De ese libro de Bernard y de otros del autor escribe Lars Ayer en su ensayo, refiriéndose a los libros de Bernard. Puede que sus músicos hayan renunciado a su arte y que sus críticos musicales sean incapaces de escribir una línea, pero Bernhard ha creado una música para sí mismo. Una música para sí mismo. Es tal vez una sinfonía grotesca, un vals ridículo, irrisorio, disparatado y oscuro, pero hay algo emocionante, podríamos decir incluso hermoso, en su canto abnegado. Esa clase de abnegadas músicas obsesivas son para mí el último y quizás bien modesto camino que le queda a la literatura después de la muerte de la literatura. Son músicas de malogrados para malogrados, y en ellas se concentra como un hondo zumbido fuera del tiempo nuestra postrera posibilidad de supervivencia. Te escucho, lector. Te escucho, lector, y no te negaré que casi se acabó la fiesta y que el cielo radicalmente negro siente indiferencia por todos. Pero imagina por un momento, lector, imagina que vas por ese último trayecto que le queda a la literatura y estás con los personajes de tu propia música en la última frontera, perdido en el desierto de Sonora, por ejemplo, al final de todas las búsquedas, o en la biblioteca gótica del Gran Gatsby, y te llamas Ojos de Búho, y eres aquel tipo de grandes lentes que va siempre aturdido después de haber comprobado con asombro que los libros de la casa de Gatsby no son falsos. Pongamos además que hay luna llena y hay música en el jardín. ¿No lo ven? Dices. Lo he comprobado. Los libros son de verdad. Bueno, frases desesperadas como esta, aunque cargadas de una exaltación de la supervivencia, componen la trastornada música de los malogrados. Frases que son como suaves borrascas taciturnas, pensadas para un tiempo inestable, aunque no tan vacilante como quieren hacernos creer.